Tiene con papel. No. Nunca hace papel. No tiene que calentar primero. Ah, pensé que era chiquito. No va a hacer nada.
Ahora vamos con la información. Actividades que van a ver. Les invitamos al primer evento de damas de manera presencial
El sábado 23 de abril, con un horario de 3 de la tarde a 4:30, con el tema Diles que les amo. Versículo clave, Juan 3:16. Así que le recuerdo gratuito, hermano. Y si necesitan invitaciones para ir también les invitamos a los cultos especiales de Semana Santa del domingo 10 al domingo 17 de abril. Con el tema Las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Domingo 10, primera palabra. Primera parte a las 9 de la mañana y segunda parte a las 11. Será de manera presencial. De lunes 11 al sábado 16 de manera virtual, en vivo, vía Zoom de 6 de la tarde a 7. Culminando el domingo con el tema Resurrección. Primera parte a las 9 y segunda parte a las 11 de la mañana. Así que no están todos invitados. Invite también a otros hermanos. En conmemoración al 12º aniversario de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, celebramos nuestro primer ciclo de conferencias del 2022, del 1 al 15 de mayo, con el tema Contiende por la fe que nos ha sido dada. Texto clave, Judas 1, 4 y 1, 20-21. Con el conferencista invitado, Pastor Daniel Ponce de Argentina. Estudio exegético de las epístolas, primera de Pedro, segunda de Pedro y Judas. Las conferencias se llevarán a cabo en la Iglesia de Gracia en Chimbo, Santa Lucía. Comienza el domingo 1 de mayo en la jornada de 9 y 11 y se retomará la conferencia del martes 3 al sábado 7 de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Primera conferencia, y de 7 a 8 p.m. segunda conferencia. Luego, el domingo 8 en la jornada de 9 y 11. Se vuelven a retomar el día martes 10 a sábado 14 de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. la primera parte de la conferencia y la segunda parte de 7 a 8 p.m. Terminando el domingo 15 de la jornada de 9 y 11. Tendremos transporte y atención al niño. Los hermanos que necesitan transporte durante los ciclos de la conferencia pueden manifestarlo a los hermanos del servicio del tiempo. Y si están en su coordinación para que puedan ser agregados. También pueden llamar a la hermana del celular 9579-4410. Que vean, hermanos, e inviten a otros. Ahora los dejo con el hermano Wilmer. Dios les bendiga, querido hermano, esta mañana. Que la paz, gracias a todos, cada uno de nosotros, aquí los que nos ven también por Jesús. Vamos esta mañana a declamar este poema titulado La Resurrección de Cristo. Al verte en esa cruz para darme vida, se confunde mi mente, oh Dios mío, para redimir mi alma que estaba perdida. Bajaste del cielo, dejando tu gloria, Señor. Amor como el tuyo, tan grande es mi bondad
y tu gran poderío. Nos salvaste de la muerte enseguida y nos dejaste chequear con tu vida. Por muchas horas en el búsqueda estuvo con todo el poder de bajar de la cruz, pero su gran amor fue tan grande y puro que sufrió por mí para darnos. Una corona de espinas pusieron en su cabeza a nuestro Señor Jesús, y su costado y pies traspasaron hasta derramar su última gota de sangre en la cruz. Gracias. Ahora lo tengo con el hermano Omar Sánchez, que podemos, hermanos, por ofrenda. Vamos, hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estarnos acá, también, Dios, para aprender un poco más de tu palabra. Padre, pon en nuestros corazones disposición y obediencia, Padre, para hacer tu voluntad. Padre, oramos, Padre, en este momento por los ofrendas, Señor. Padre, por cada ofrenda que te da, Padre, que te da de corazón, Señor, por las personas que no tienen el trabajo, Dios, que sea provisto ese trabajo, Señor. Padre, tú conoces cada corazón, tú conoces cada necesidad, Señor. Padre, bendecimos, Padre, a cada una de aquí, Señor, y a los que nos siguen por la plataforma, Señor. Bendícenos cada uno de nosotros, Dios, este día que de mucha mejor. En el nombre de Jesucristo, Padre, estamos de Dios. Bueno, bueno.
resucitó, la muerte dominó, Cristo hizo por redención, Cristo el Señor, Cristo la culpa echó, y con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte que se venceba, y dejaba siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. Gracias, hermano. Ahora, hermano, los dejo con el hermano Juan Sánchez, que nos tiene la segunda lectura. La segunda lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fueron menospreciados y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio cortado, y su generación, ¿quién la contará? Que fue cortado de la tierra de los vivientes, por rebelión de mi pueblo, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo matar y hubo engañado en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en presión por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quedará el fruto y la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a mí. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios bendiga su palabra. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para el coro clásico de Victoria, el hermano Julio, y todos los que integran este coro. Les estamos muy agradecidos, como siempre. Y les queremos dar una tarjetita también, una tarjetita de invitación para nuestro primer ciclo de conferencias del año 2022. Esta vez vamos a contar con la presencia del pastor Daniel Ponce, que viene de Argentina. Y él es un hombre que ha servido
por décadas en la obra del Señor, en diferentes ministerios. Uno de sus fuertes ha sido andar abriendo iglesias, más que todo es un trabajo misionero que él ha hecho, y viene a mostrarnos a nosotros, pues parte de su aprendizaje, pero al mismo tiempo nos va a dar un estudio exegético de la primera epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, y también el libro de Judas. Así que vamos a tener la oportunidad de compartir esas 2 semanas con él, y los estamos invitando a ustedes. Sabemos que ustedes han estado también con nosotros, nos han acompañado en algunos ciclos de conferencia, y les pedimos también el favor de regar la voz, ¿verdad? A los hermanos de su congregación, donde ustedes asisten y sirven, pues tal vez puede llevarle al pastor Evelio una tarjetita ya más preparadita para él, y así pues, y algunos de los pastores también, que sé que ustedes no todos asisten a vida abundante, para que compartamos. La idea, hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo, somos una iglesia grande que está dividida en iglesias locales, pero no debe haber ningún tipo de restricción para que nosotros podamos compartir, ¿verdad? Juntos, así como ustedes lo hacen en el coro y lo hacen acá, apoyándonos. Pues también nosotros, este es un aporte que nuestra iglesia hace para el pueblo de Dios. Entonces, igualmente le pido a los hermanos de la congregación que todavía no han llevado invitaciones a las diferentes iglesias, ministerios o instituciones cristianas que están cerca de sus hogares, que pueden levantar la mano, y los hermanos de servicio de templo van a anotarlos para que ustedes den información que deseen llevar una invitación, y así pues nosotros compartimos con toda la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios al que tenemos acceso aquí en esta ciudad. También ustedes, hermanos, si desean llevarle a sus pastores o algún líder la invitación formal, llevar un sobrecito pues, donde va la sinopsis del ciclo de conferencia, va la biografía del pastor, va la tarjetita, va una carta personalizada de invitación también hacia el pastor. Pues con gusto nosotros podemos tomar sus datos, el dato que ustedes y le damos la invitación formal. Entonces, ya saben, van a abocar por los hermanos de servicio en el templo y ellos les van a apoyar. Si hay alguien que desea que les preparen esa tarjetita, pues hay unas boletas que tienen los hermanos de servicio en el templo, y de ahí los pueden recopilar la información. Que Dios les bendiga. ¿Sí? ¿A qué horas son? El horario es, comenzamos el domingo 1 de mayo en las 2 jornadas, 9 y 11 de la mañana, y después los días de semana son de martes a sábado, de 5:30 a 8 de la noche, 2 conferencias, de 5:30 a 6:30 la primera, después hay un receso de media hora, y la segunda conferencia es de 7 a 8. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ahora los dejo con el hermano Dani, que nos trae la primera parte de su mañana. La palabra de doctrina y práctica. Lucas 23:34. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Círculos de Victoria, que son parte de nuestra iglesia. Yo los últimos parte, en muchos años hemos tenido aquí. A los hermanos que nos miran en las redes sociales también. Tenemos personas nuevas también, quiero que levanten su mano para ir a mis jóvenes, nuevos también. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? Mire, gloria a Dios, tenemos visitas también, ¿verdad? Es importante porque estamos creciendo como iglesia, como el cuerpo que somos de Cristo. Hermanos, en esta mañana vamos a tener el privilegio de compartir la primera parte de la primera palabra que el Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario. Tenemos este privilegio que Dios nos ha dado, pero antes, y en su rostro, íbamos a orar. Padre amado, en esta mañana queremos entregarte este tiempo, Señor, donde vamos a compartir tu palabra. Les sabemos, Dios, que tú nos vas a hablar por medio de tu Espíritu Santo.
Te pedimos, Señor, tener un corazón dispuesto, nuestros oídos abiertos, nuestras mentes listas, Señor, para recibir de ti, para poder glorificarte y honrarte, y poder poner en práctica, Señor, esta palabra que nos quieres enseñar. Lo agradecemos todo en los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, estamos iniciando una fecha especial. Esto es en el aspecto espiritual, ¿verdad? La semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para nosotros como creyentes entenderlos, que es la consumación del ministerio terrenal, el primer advenimiento de nuestro Señor en la tierra. Esto coincide con la Pascua judía, en la que se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros, como creyentes, esa liberación es de nuestro pecado, siendo Jesucristo ahora nuestra Pascua, inmolado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El mensaje de la salvación se escribió en la cruz, con la expresión de 7 palabras mencionadas por nuestro Señor Jesucristo, y cuyo estudio se estará realizando toda esta semana. Hoy vamos a ver lo que es la primera palabra, que es la palabra del completo perdón. Quiero invitarles a que ustedes estén en sintonía con nosotros esta semana, hermanos, porque vamos a enviar los links y vamos a tener esas hermosas enseñanzas de 6 a 7 de la noche, de lunes a sábado, y el día domingo terminamos aquí, ¿verdad?, con el mensaje de la resurrección. Es importante de que nosotros podamos aprender de esas palabras, de esas expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, de las palabras que se van a tocar, quiero mencionarlas. La primera palabra, como mencioné, la palabra del completo perdón, que va a ser en 2 partes. La segunda palabra, la palabra de salvación eterna. La tercera palabra, el deber irrevocable. La cuarta palabra, de soledad y desamparo. La quinta, la palabra de la necesidad de sustento físico. La sexta, la palabra del cumplimiento. Y la última, la palabra de la completa expiación. Todas esas palabras van a ser enseñadas durante el curso de esta semana. Es importante que nosotros nos conectemos, va a ser vía Zoom, como lo mencioné, en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar primero dando lectura al Evangelio de Lucas. Acompáñenme, capítulo 23, del versículo 26 al 39. Vamos a empezar esta primera parte con una introducción. En el segundo culto vamos a desarrollar ya la palabra, para que los que puedan quedar son invitados, ¿verdad?, para que puedan escuchar completo todo el mensaje. Entonces, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 39, nos dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros.
Al comenzar sus pasos Jesús en el Gólgota, después de ser azotado, humillado, vemos nosotros el reflejo del gran amor de Dios hacia toda la humanidad. Un amor incondicional. Un acto de amor que jamás se ha repetido en la historia de los hombres. El padecimiento de Cristo en la cruz trajo a la humanidad reconciliación con Dios. Antes nosotros éramos hijos de ira, pues nuestra relación estaba rota con Dios. Desde el huerto del Edén vemos esa naturaleza pecaminosa que ya viene en cada uno de nosotros, pero Cristo vino a reconciliarnos en la cruz del Calvario con el Padre Celestial. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué glorioso, ¿verdad? Conocer esas verdades de la palabra del Señor, que Él nos reconcilió en la cruz del Calvario. Por eso yo lo he expresado varias veces en este lugar. No dejemos de ver la cruz. Que nuestra mirada no esté en las cosas de este mundo, sino que esté en la cruz. Cada dificultad, cada problema que venga a nuestra vida, volteemos nuestra mirada hacia la cruz. No dejemos de ver a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo por nuestras vidas. Ese padecimiento de la cruz, que es un acto irrepetible, es único en la historia y ha marcado todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, siendo una sola vez y para siempre, tal como nos dice la Escritura en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Miren, el propósito de que Cristo haya padecido en la cruz es para acercarnos a Dios. Él nos acercó porque por nosotros mismos no podíamos hacerlo, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Pero Cristo, siendo el justo, pagó esos pecados por nosotros que éramos injustos. Hermanos, es que en el trono de Dios ya estaba marcada la historia del nacimiento de Cristo y su padecimiento. Lo hemos anunciado siendo un plan bien diseñado para el hombre que estaba perdido. Ya Dios había diseñado un plan perfecto. No es que Dios tiene un segundo plan y le falló el primero. No, Dios ya tiene perfecto ese plan. Está vigente todavía hoy en día. Dios creó ese plan para el hombre perdido y empezamos a verlo desde el Antiguo Testamento. La promesa de un Redentor y el cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el contexto histórico lejano que nos relata las Sagradas Escrituras, comenzando desde el nacimiento de Cristo y su propósito en esta tierra que fue anunciado. El nacimiento del Rey Mesiánico, anunciado desde los profetas y su cumplimiento. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 9, del versículo 6 al 7. Mire lo que la Biblia nos menciona. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire qué maravilloso. Ya había un anuncio, ya había una promesa que se está cumpliendo ahora, y ahora nosotros podemos ver ese cumplimiento, podemos vivir ese cumplimiento, hermano. ¿Cuántos quisieron poder vivir este tiempo que nosotros vivimos? Pero ellos tuvieron esa esperanza en su corazón, se aferraron a esa esperanza de un Salvador, de un Redentor de sus almas. Eso es lo que Cristo viene a hacer. Viene a redimirnos a nosotros, a llevarnos al del Padre. La Escritura determina que la muerte de Jesucristo fue ordenada soberanamente por el Padre. Mire Isaías siempre, capítulo 53, del versículo 5 al 10.
Ahí vamos a ver los padecimientos descritos proféticamente del Mesías. Nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Usted se acuerda cuando era rebelde antes de venir al Señor? Lo que no quería hacer. Mire, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Le trajo paz a su corazón. Cristo en la cruz de Calvario trajo esa reconciliación y esa paz que nosotros no teníamos con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, ponga atención, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. En este último versículo vemos la voluntad del Padre, el cumplimiento glorioso de su Hijo Jesucristo, siendo un éxito. Lo que en obediencia él hizo, el ir a la cruz, ese padecimiento por cada uno de nosotros. Por eso la expresión de las palabras de nuestro Señor Jesucristo no son palabras en vano, son palabras que tienen significado para el cristiano, para el creyente de hoy en día. Por eso no la podemos ver simplemente como una palabra. Tenemos que tomarla, encarnarnos en esa palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz de Calvario. Por eso yo le invito nuevamente a que no se pierda esta semana las demás palabras, y usted va a entender el hilo de todo esto, lo que Dios quiere hablar a su corazón. Ese plan de Cristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, para poder ser efectivo en nuestras vidas, empezó desde el huerto del Edén. No es un suceso aislado o extraño de parte de Dios. No fue que Dios dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo para ver qué puede hacer. No, ya estaba trazado ese plan. Desde mucho antes que el hombre pecara, ya Dios lo sabía. Ya Dios lo tenía en su mente, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Su conocimiento es ilimitado. Él sabe las cosas que van a suceder antes que sucedan. Aquí vemos nosotros la presencia de Dios. Esto con la omnisciencia, que Él sabe todas las cosas. Un conocimiento absoluto, sin límite. Si Dios ha creado el universo, ha creado al hombre y ha creado todo lo que vemos, ¿cuánto más no puede saber de nosotros? Nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe cuando le vamos a fallar, pero Él sabe también cuando le vamos a ir ante Él, ante su presencia. Él conoce los tiempos de cada uno de nosotros. Nuestra vida aún, antes de nacer, Él la conoce. Y Él tiene control absoluto de todo eso. No hay nada que se pueda escapar del conocimiento de Dios. Si muchas veces queremos escapar del conocimiento de Dios, estamos equivocados, porque Dios todo lo conoce. Él es soberano, aunque el hombre piense que Dios perdió el control en este momento. Pero no, Dios sigue teniendo el control. Al estar en la cruz, Jesús nos muestra su naturaleza humana, no como una debilidad, porque Él no dejó de ser Dios. 100% Dios y 100% hombre. Él siempre siguió siendo Dios. Se despojó de sí mismo
pero se mantuvo en obediencia al Padre. Se preparó un cuerpo mortal sin dejar de ser Dios. Lo hizo para venir a hacer la obra perfecta en obediencia a su Padre. Recuerde que los sacrificios que se hacían antes no fueron suficientes para que nosotros podamos ser limpios. La ira de Dios seguía todavía en nosotros. Tenía que haber un sacrificio perfecto. Los que se hacían antes eran temporales, esos sacrificios. Eran sombra de lo que había de venir, anunciando un Salvador y Redentor para nuestras almas. Nadie puede limpiar el pecado de otro, solo Cristo. Solo Él tiene la autoridad dada por Dios para ser limpio. Así que usted no puede ir a otra persona, perdóname mis pecados, ¿no? Solo en Cristo, y eso es lo que nos muestra la cruz. Ese sacrificio que hizo Él. Porque los sacrificios que hacían antes eran inútiles. Y aunque se sigan haciendo más sacrificios y el hombre lo siga haciendo, va a ser inútil. Porque solo en Cristo podemos encontrar el sacrificio que fue aceptado ante el Padre. En el de Cristo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, del versículo 4 al 5. Mire lo que nos dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no hiciste, mas le preparaste cuerpo. Fue preparado un cuerpo para Cristo, para que Él viniera y sufriera en carne propia lo que muchas veces nosotros sufrimos. Pero el sufrimiento de Cristo fue en obediencia al Padre con un propósito: salvarnos y rescatarnos de ese mundo de tinieblas que vivíamos antes. Y solo ese sacrificio es aceptable. Porque la complacencia del Padre está en su Hijo. No está en otra cosa. No está en cosas de este mundo. Está en su Hijo Jesucristo. Eso nos expresa el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. A Él tenemos que escuchar. Por eso el mensaje de la cruz tiene un significado para nosotros. No podemos nosotros como creyentes derrochar el significado de la cruz. Porque ahí miramos reflejado el gran amor de Dios que mostró, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Para todo aquel que le acepte por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje para nuestras vidas. Ese sacrificio de Cristo fue completo, suficiente. No hay que añadir nada más. Si muchas veces nos quieren enseñar doctrina donde quieren que añadamos cosas al Evangelio, no la creamos. Porque la palabra del Señor dice que fue suficiente. Efectivo ese sacrificio. Y es un sacrificio permanente, no temporal. Por lo cual ya no es necesario más sacrificio. La religión y las obras representan el esfuerzo humano para alcanzar muchas veces la salvación. Pero ya Dios nos dio la provisión que fue Cristo, el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. El alcance de la obra de Cristo en la cruz es extenso, ya que abarca todo el mundo. No solo abarca una minoría, abarca todo el mundo, no importando religión, no importando color, a todos, todo aquel que le acepte como su único Salvador. Esa promesa de un Salvador fue cumplida solo en Cristo, solo en Él. Desde el Edén, vemos cómo Dios sale al encuentro del ser humano, del ser pecador, que se escondió cuando le desobedeció. El temor se apoderó del hombre a causa del pecado en él, a causa de que le había fallado a Dios. Vamos a la lectura de Génesis, capítulo 3, del versículo 7 al 10. Ahí vemos la caída del hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muchas veces el pecado nos hace escondernos delante de Dios, porque hemos fallado. Pero Dios siempre está presto a poder escuchar nuestra confesión del pecado. Que vengamos en arrepentimiento a Él. El hombre nunca ha buscado a Dios. Dios siempre ha sido el que lo ha buscado a Él. A pesar del pecado de Adán y Eva, con todo a su favor, Dios se acercó a ellos para auxiliarles de una promesa de redención para sus almas. Dios fue el que se acercó a ellos y los auxilió. Y desde ahí vemos nosotros este primer anuncio de un Salvador. El protoevangelio, donde menciona un Redentor, un Salvador, Cristo el Señor. Qué maravilloso que el Señor no deja vacías sus promesas y las cumple. Y las sigue cumpliendo hoy en día todavía. Por eso el mensaje de la cruz no es un mensaje pasado de moda, que solo puede ser en esta temporada. Tiene que ser toda la vida. Que nosotros estemos aquí. Tener en mente ese mensaje de la cruz. Ponerlo en práctica. Llevarlo a otros para que conozcan al Señor Jesucristo. Dios, en su infinita misericordia, ha provisto ese Salvador, el cual fue prometido. Sigue demostrándolo hoy en día. Aún aquellos que lo necesitan hoy en día. El día de salvación. El día de redención para sus almas. El Salmo 113, versículo 17 nos dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Es esa misericordia que nos tiene aquí. A usted y a mí. No es que nosotros seamos las grandes cosas. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Que Él nos ha sostenido hasta este momento. Es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esa misericordia? Amén. Porque se extiende para nuestras vidas, para nuestras familias. Se extiende esa misericordia de Dios. Dios muestra su voluntad para salvar al pecador. Es un llamado constante al arrepentimiento. Cada mensaje es un llamado constante al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, sin dejar al lado la disciplina que debe de poner. Tristemente las Escrituras nos muestran el rechazo constante de la nación de Israel, representando a la humanidad pecadora. Ese rechazo que tuvo, esa idolatría muchas veces. No quisieron hacer a Jehová como su Señor y Salvador. Por eso la salvación de tu inicio y final siempre ha sido una iniciativa de Dios. Nunca ha sido del hombre. ¿Verdad? Si el hombre piensa que puede ser salvo por sí mismo, nunca lo va a lograr. Por sus logros, nunca lo va a lograr. Por su conocimiento, porque sea bueno, jamás lo va a lograr. Si su mirada no está en la cruz, se perdió y va a seguir perdido. Va a seguir perdido. El hombre no tiene la capacidad de salvarse. Para entender la salvación se tiene que estar consciente de la realidad del pecado en el mundo. Usted para poder ser salvo tiene que estar consciente de lo que ha hecho delante de Dios. Venir delante de Dios arrepentido delante del Señor. La desobediencia del hombre lo llevó a ser echado del huerto del Edén. Ya no podía regresar. Es que el pecado es el mal que azota al mundo. Mire, no son las guerras, no son las hambres, no es el hambre, no es un montón de cosas que se inventan y que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor. Es el pecado que mora en cada vida. Cuando no se arrepiente, cuando no vienen a Cristo. Nos puede faltar muchas cosas en este mundo, pero que no nos falte el Señor.
No nos falte el Señor. Que Él sea siempre en nuestra vida, porque en Él lo tenemos todo. Y Cristo lo es todo para nosotros. No puede faltar otras cosas, pero no Cristo. La obediencia de las mismas palabras, a pesar del rechazo de aquellos por los cuales había venido. Aquellos por los cuales había venido a salvarlos, lo negaron, llevándolo a la muerte más horrenda en ese tiempo, la muerte de la cruz. Para los judíos significa la vergüenza más grande, porque solo aquellos que eran lo peor deberían ser crucificados. Pues para ellos no era el Mesías llamado y escogido. Lo rechazaron. Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho por nosotros maldición, por usted y por mí, y por aquellos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Fue hecho maldición. Él llevó eso en la cruz del Calvario. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los sucesos cercanos a la cruz de Jesucristo confirman esa dureza de corazón humana por el mismo pecado. Por ese pecado que se ha traído. Un corazón de piedra. Mire, gente que usted le evangeliza, le habla del evangelio, le habla, y usted siente y dice, yo no estoy haciendo nada ahí. Insista. Sigue insistiendo con la palabra. No con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios. Que va a venir como un martillo en ese corazón y lo va a quebrantar. Si hay familiares que todavía no conocen al Señor, sigue insistiendo. Si hay amigos, sigue insistiendo. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Llevar el evangelio. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman así en razón a su afinidad y a su semejanza en cuanto al orden de la narración y contenido que nos presentan. Vemos en el capítulo anterior ahí, vamos a ver el capítulo que cuando Jesucristo, antes de ser crucificado, prepara la última Pascua. Una celebración que se hacía, ¿verdad? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Nos dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo primero que Juan mencionó al ver a Cristo, lo reconoció, que quita el pecado del mundo. Esto nos confirma que el Cordero de Dios es el único que puede quitar el pecado del mundo. Este anuncio que hizo Juan antes, que desde el Antiguo Testamento fue anunciado, ahora que está presente, para cumplir esa obra redentora y pagar esa deuda por nosotros. Porque antes que éramos esclavos del pecado, estábamos esclavos, estábamos atados, pero solo Cristo nos pudo dar esa libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, los judíos no entendían eso. Ellos pensaban que era una libertad de poderes, era una libertad de espíritu, de alma, del pecado. Y esa es la libertad que nosotros disfrutamos ahora. Porque ya no somos esclavos del pecado. Pero horas antes de ser arrestado, Jesús anunció en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al 22. Miren lo que anunció a sus discípulos, su sufrimiento, lo que él estaba pasando e iba a pasar. Nos dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Desde ahí Jesús está anunciando. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó también el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa
diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, según el propósito de Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aparte de celebrar la Pascua con sus discípulos, también les anuncia su traición. La traición de Judas, conspirando contra Cristo, con los principales sacerdotes. La negación de Pedro, más adelante. Dijo también el Señor a Simón, Simón, que aquí Satanás corta trigo para Santiago, coma trigo. Versículo 31-34, siempre capítulo 29. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Miren, hermano, a veces cuando nosotros no conocemos al Señor, le negamos. Éramos también como ellos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Lo mismo. Se le negaba al Señor. Pero cuando venimos a Él, le conocimos. Y ahora le amamos. Y conocemos el Evangelio. Y hemos creído en ese Evangelio. Esa dureza de corazón que antes teníamos, ya no la tenemos ahora en día. Tenemos un corazón de carne, ya no de piedra. Miren el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos de 36 a 46. Jesús ora en Getsemaní, sometiéndose a la voluntad del Padre y siendo fortalecido por un ángel de Dios. Según los evangelios, era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban frecuentemente. Sus discípulos duermen, no los pueden acuerpar a causa de la debilidad humana, su tristeza, su cansancio, su corazón duro muchas veces. Vamos a la lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, haz tu voluntad o hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Miren, solo dice una vez, tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el tiempo. Ahí vemos el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Pero que él antes de ser arrestado se dirigió a su Padre en oración. Tuvo una comunión profunda con su Padre. Nunca dejó de orar, aún en el momento de la angustia. Estaba orando. Es un ejemplo a seguir. A nosotros nos muestra que aún en el momento de la angustia, de la debilidad, tenemos que estar en oración, en comunión con nuestro Padre. No alejarnos, sino estar en comunión. Eso nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Él iba a pasar, él sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Iba a ser arrestado, iba a ser azotado, encarnecido, iba a ser llevado ante Pilato, que representa la unión maligna del poder político y religioso que conspiraba contra Jesucristo.
Vemos la injusticia nosotros ahí. Cuando Barrabás es suelto, que refleja la depravación del ser humano, contaminada por el pecado. Esa injusticia absuelve al que había pecado, al que había hecho el mal, pero al justo lo condena. Pero Cristo cumplió cada paso de su ministerio terrenal en esta tierra. Y no por voluntad propia, sino por la voluntad del Padre. Pagó por su vida el justo por los injustos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Porque si Cristo no hubiera venido, no estuviéramos aquí. Otra historia contaríamos. Pero Él vino a pagar todo por nosotros. Miren lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No son 2 veces, 3 veces. Es una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es que Jesucristo se despojó. Eso es lo que nos muestra la cruz. Él se despojó de todo. Como lo dice Filipenses 2, del versículo 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El perdón de Dios es manifestado en nosotros, sus hijos. Y ahora estamos ya no separados de Dios, sino unidos por medio de Cristo. Usted refleja el perdón de Dios. Pero no solo tiene que quedarse allí. Ese perdón tenemos que llevarlo a otros. Hay que llevar a otros ese perdón también. La justicia de Dios debería ser saciada. Y solo Cristo lo hizo. No había nadie más. Él fue el elegido. Así nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace, expresada por Jesús desde la cruz, vemos ese ejemplo que nos muestra Cristo de sufrimiento, pero que también intercede ante el Padre por aquellos que lo estaban crucificando. ¿Qué contrario puede ser, verdad? Que nosotros por nuestros enemigos no queremos interceder. Pero mire que Cristo, aún por sus enemigos, está diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aún por ellos mismos está intercediendo. No por los que no lo estaban haciendo, sino por los que lo estaban haciendo. Intercedió por ellos ante el Padre Celestial. Jesucristo no dejó de tener comunión con su Padre. Qué maravilloso. Aún en la cruz usted mira esa comunión que tienen, esa unión. Así es lo que quiere el Señor con nosotros, que tengamos esa comunión con Él, que no dejemos de tener esa comunión y en medio de toda situación tengamos esa comunión. Y Pedro nos llama a seguir sus pisadas. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo nos deja un gran ejemplo de perdón, de misericordia y reconciliación. Esa palabra, perdónanos porque no sabes lo que hace, es más profunda de lo que podemos creer nosotros. No solo una expresión, es algo más para nosotros como creyentes. Cristo nos reconcilió con Dios en la cruz y nos da ese ministerio de reconciliación para que nosotros lo hagamos también. Este ejemplo de Cristo de amar y perdonar es un mandamiento de Dios que tenemos que cumplir también. El Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 34 al 35. Mira el mandamiento que debemos de cumplir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros,
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Ahí se demuestra el perdón de Dios. En el amor que nos tenemos como hermanos, como cuerpo de Cristo. Por eso las conferencias que vienen, nosotros estamos invitando a muchos hermanos de otras congregaciones que estén aquí, que acuerpen, porque eso somos parte del cuerpo de Cristo, para aprender de su palabra, para edificarnos, para crecer en la fe. No hay vida cristiana sin amor y perdón. No hay vida cristiana. Te puede decir, yo soy cristiano, pero no tiene amor a sus hermanos. Si no lo perdona. Todos somos pecadores. El perdón de Dios nos sigue alcanzando todavía hoy en día. Cristo es nuestro abogado. En Él tenemos y podemos llegar al Padre, tenemos ese acceso. Podemos reconocer delante de Él aquellas fallas que tenemos. Hemos fallado muchas veces. Podemos venir delante de Él y Él nos va a perdonar. Podemos permanecer en Él plenamente y totalmente sobre Él. Ese mandamiento es importante conocerlo y retenerlo en nuestras mentes, que solo el amor de Dios puede ayudarnos a hacerlo. No perdamos nuestra mirada de la cruz. Él nos ha dado esa luz. Hemos venido de las tinieblas a su luz admirable. Reconozcamos hoy en día. Reconozcamos el perdón de Dios. Reconozcamos esta expresión que fue dada a la cruz del Calvario por nuestras vidas y por los nuestros. Vamos ahora. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por esta primera parte donde hemos encontrado luz con tu palabra. Te agradecemos por tu presencia, porque tú nos has perdonado. Y así, Señor, nuestros corazones están dispuestos a perdonar a otros también, porque tú lo demostraste en esta primera palabra en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, que pagó el precio de nuestros pecados y nos auxilia cada día a poder crecer en la fe, a poder estar unidos con Él en todo momento. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La paz de Cristo para cada uno de nosotros. Gracias, hermano Dani, por esa enorme palabra. Amén. Ahora, hermanos, les presentamos el versículo de la escuela bíblica infantil. Es Lucas 23:34. Amén. Hermanos,